Mamá, no quiero ser esposa. Todavía juego con muñecas. Esas fueron las palabras que Amira al-Zahra susurró a su madre la noche antes de su matrimonio forzado. Tenía solo 10 años. 2 años después, falleció intentando dar a luz a un niño que su cuerpo jamás debió cargar. En Yemen, tradición y supervivencia se mezclan de forma fatal. Amira pagó con su vida por una cultura que convierte a las niñas en mercancías y llama eso honor. Esta es la historia de cómo una muñeca fue cambiada por un velo de novia y cómo ese velo se convirtió en mortaja. En una pequeña aldea en la provincia de Hodeida, en Yemen, nació Amira al-Zahra en 2010. Hija de una familia empobrecida que vivía en una casa de barro con techo de zinc, creció en un mundo donde las niñas aprendían a cargar agua antes que a escribir su propio nombre. Amira era una niña como cualquier otra. Reía fuerte cuando jugaba con sus muñecas de trapo. Soñaba con algún día aprender a leer como los niños del pueblo, y aún corría descalza por la arena caliente persiguiendo mariposas. Pero en el mundo de Amira, ser niña significaba que su infancia tenía fecha de caducidad. A los 8 años ya cocinaba sobre fuego de leña. A los 9 ayudaba a su madre con todas las tareas domésticas. Y a los 10 años, otras personas tomaron la decisión que definiría y acabaría el resto de su vida. Antes de continuar con la historia de Amira, forma parte de esta comunidad que se niega a olvidar voces como la suya. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perder ningún caso que necesite ser contado. Y deja en los comentarios desde dónde estás viendo este video, porque historias como la de Amira necesitan ser escuchadas en todos los rincones del mundo. Para entender lo que pasó con Amira, necesitas entender dónde vivía. La aldea de Amira era un lugar olvidado por el tiempo y por el gobierno. Caminos de tierra que se convertían en barro en época de lluvias. Casas hechas de ladrillos de barro que se agrietaban bajo el sol ardiente. No había electricidad. Cuando oscurecía, la única luz venía de lámparas de aceite que humeaban toda la noche. La familia de Amira vivía en una sola habitación que alojaba a 7 personas. El padre Ahmed al-Zahra trabajaba como jornalero en las granjas de la región, cuando había trabajo. Algunos días regresaba con el equivalente a $2. Otros días volvía con las manos vacías. La madre, Fátima, nunca había pisado una escuela. Se levantaba antes del amanecer para buscar agua en un pozo comunitario a casi 1 kilómetro de distancia. En este mundo de escasez absoluta, cada boca que alimentar era un cálculo matemático cruel. Amira y sus 4 hermanos competían diariamente por porciones de arroz y pan que nunca eran suficientes. Los niños se iban a dormir con hambre la mayoría de las noches. Cuando había comida, los niños comían primero. Iban a trabajar en el futuro, justificaba el padre. Las niñas comían lo que sobraba. Para familias como la de Amira, una hija era vista como una carga temporal. A diferencia de los niños, que algún día traerían ingresos a casa, las niñas eran bocas que alimentar hasta que pudieran ser transferidas a otra familia mediante el matrimonio. Cuanto antes ocurriera, mejor para el presupuesto familiar. Era una matemática perversa, pero era la única que conocían. Fue en una tarde de marzo de 2020 cuando Ahmad al-Mansuri llegó a la casa de la familia al-Zahra. Con 28 años, era considerado un buen partido en la región. Tenía un pequeño negocio de especias, una casa propia y, lo más importante, dinero para pagar una dote. Ahmad había visto a Amira algunas veces en el mercado local y decidió que ella sería una esposa adecuada. Para él, su edad no era un problema, era incluso una ventaja. Las niñas jóvenes se adaptan mejor, le dijo al padre de Amira. La conversación entre los hombres duró menos de 1 hora. Ahmad ofreció el equivalente a $800 como dote. Una fortuna para una familia que vivía con menos de $50 al mes. Para Ahmed al-Zahra, padre de Amira, ese dinero representaba comida en la mesa por casi 2 años. Representaba la diferencia entre sobrevivir y morir de hambre. La decisión estaba tomada antes incluso de que Amira supiera que su vida estaba siendo negociada. Amira no fue consultada, ni siquiera informada inicialmente. Descubrió su destino 3 días después, cuando su madre la llamó y, evitando su mirada, le dijo: «Te vas a casar, Amira.
Es una bendición. Ahmad cuidará bien de ti. Amira, que todavía jugaba a la casita con muñecas de trapo, no entendió completamente lo que eso significaba. ¿Puedo llevar mis muñecas?, preguntó inocentemente. Desde ese momento, la infancia de Amira comenzó a desmontarse sistemáticamente. Le prohibieron jugar en la calle. Una novia no debe exponerse así. Guardaron sus muñecas. Ya no vas a necesitarlas. Comenzó a recibir lecciones sobre cómo ser una buena esposa. Lecciones que una niña de 10 años jamás debería tener que escuchar. Mientras tanto, en la aldea, todos felicitaban al padre por la buena decisión y por la suerte de haber conseguido un marido tan rápido para su hija. Y así fue que, 2 semanas después de esa conversación de 1 hora, Amira se encontró vistiendo un traje de novia que era más grande que su propio cuerpo. La boda se celebró un viernes de abril. Amira se despertó ese día todavía pensando que quizá todo fuera solo una pesadilla, pero cuando las mujeres de la aldea llegaron para vestirla, la realidad se impuso de manera cruel. El vestido blanco era demasiado grande. Tuvieron que usar alfileres para ajustarlo a su cuerpo infantil. El maquillaje no podía ocultar el hecho obvio. Esa era una niña, no una novia. Durante toda la ceremonia, Amira permaneció en silencio. No entendía las palabras que se decían sobre ella, para ella o por ella. Cuando llegó el momento de decir sí, su voz salió como un susurro casi inaudible, pero nadie preguntó si quería repetirlo más fuerte. Nadie preguntó si estaba segura. El sí de una niña de 10 años fue aceptado como válido y definitivo. Después de la ceremonia, mientras los adultos celebraban con comida y música, Amira fue llevada a un rincón e instruida sobre lo que sucedería a continuación. Por primera vez, comenzó a entender realmente lo que significaba ser esposa. El terror en sus ojos era visible, pero fue interpretado como nervios normales de novia. Cuando se puso el sol, Amira fue llevada a la casa de Ahmad al-Mansuri. Llevaba una pequeña bolsa con sus únicas pertenencias, 2 mudas de ropa y, escondida en el fondo, una pequeña muñeca de trapo que había logrado salvar. Era todo lo que quedaba de su infancia. Aquella noche, con 10 años de edad, Amira dejó de ser niña, no por elección, no por madurez, sino por la fuerza de una tradición que devora a sus propias hijas. La casa de Ahmad era más grande y mejor que la de sus padres, pero para Amira se convirtió en la prisión más lujosa que un niño pudiera conocer. En la casa de Ahmad al-Mansuri, Amira descubrió que ser esposa significaba ser sirvienta, madre sustituta y propiedad al mismo tiempo. Con 10 años, era responsable de cocinar, limpiar, lavar ropa y atender todas las necesidades de un hombre adulto. Sus manos pequeñas apenas podían cargar las ollas pesadas, pero las quejas se veían como pereza. Ahmad estableció reglas claras. Amira no podía salir de casa sin permiso. No podía hablar con los vecinos. No podía llorar donde él pudiera verla. Ahora eres mi esposa, le decía. Necesitas aprender a comportarte como tal. Para Ahmad, eso era educación. Para Amira, era el fin del mundo que conocía. Lo que más torturaba a Amira era el silencio. En la casa de sus padres, a pesar de todas las dificultades, había risas, conversaciones, vida. En la casa de Ahmad, solo había órdenes y expectativas. No tenía a nadie de su edad con quien hablar. Las vecinas la trataban como adulta, esperando que entendiera referencias y responsabilidades que estaban años más allá de su comprensión. Por la noche, cuando Ahmad dormía, Amira sacaba en secreto su muñeca de trapo y le hablaba en susurros. Era su única conexión con quien realmente era. Durante el día, escondía la muñeca bajo el colchón. Si Ahmad la encontraba, diría que estaba siendo infantil, pero Amira todavía era una niña, solo una niña forzada a vivir una pesadilla adulta. Con el paso de los meses, Amira comenzó a cambiar de maneras que asustaban hasta a ella misma. Dejó de sonreír completamente. Desarrolló problemas para dormir. Perdió el apetito por días seguidos. Cuando Ahmad preguntaba qué estaba mal, ella no sabía cómo explicar. Con 11 años, no tenía vocabulario para describir depresión, trauma o abuso psicológico.
Solo sabía que algo dentro de ella moría cada día. Y fue en ese estado de completa deterioración emocional que, al cumplir apenas 12 años, Amira recibió la noticia que sellaría su destino para siempre. Al principio, Amira no entendió cuando Ahmad llegó a casa sonriendo más de lo normal. No comprendía por qué de repente comenzó a tratarla con más cuidado. Solo cuando llamó a su suegra para manejar mejor la situación, se reveló la verdad. Amira estaba embarazada. Para Ahmad, eso era motivo de orgullo. Prueba de su virilidad. Confirmación de que había tomado una buena decisión. Inmediatamente difundió la noticia por la aldea, recibiendo felicitaciones y palmadas en la espalda de otros hombres. Tu esposa te dará un hijo fuerte, decían. Para la familia de Amira, era la confirmación de que habían tomado la decisión correcta. Ella estaba cumpliendo su papel. Pero el cuerpo de Amira contaba una historia diferente. A los 12 años, apenas había desarrollado características sexuales secundarias. Su cadera era estrecha, su estructura ósea aún en formación. Biológicamente, ella era una niña intentando cargar con la responsabilidad biológica de una mujer adulta. Era como forzar una rama joven a sostener el peso de un árbol entero. Algo estaba destinado a romperse. Desde las primeras semanas, el embarazo de Amira fue problemático. Vomitaba constantemente, no solo por la mañana, sino durante todo el día. Perdía peso en lugar de ganar. Sentía dolores de espalda que la doblaban de agonía. Tenía mareos que la hacían caer al suelo, pero cuando se quejaba, siempre escuchaba la misma respuesta. Es normal. Todas las mujeres pasan por eso. La verdad es que no todas las mujeres pasaban por eso. Solo las niñas forzadas a embarazarse lo pasaban. El cuerpo de Amira intentaba desesperadamente comunicar que no estaba listo, que algo estaba terriblemente mal, pero en una cultura donde el dolor femenino se normaliza y las consultas médicas son un lujo para ricos, los gritos silenciosos de su organismo fueron interpretados como drama o debilidad. Con el paso de los meses, Amira se convirtió en una sombra de sí misma. Su piel se volvió pálida y estirada. Sus ojos perdieron cualquier vestigio de brillo infantil. Caminaba lentamente, siempre sosteniendo su espalda o su vientre. Dormía mal, comía aún menos. La muñeca de trapo, su último refugio de la infancia, fue definitivamente abandonada. Ya no había espacio en la cama para ella y el crecimiento que estaba tomando control de su pequeño cuerpo. Ahmad comenzó a irritarse con su debilidad. Esperaba que ella continuara cocinando, limpiando y cuidando la casa como antes. Mi madre trabajó hasta el último día de embarazo, decía con desprecio. No entendía, o no quería entender, que su madre había quedado embarazada a los 20 años, no a los 12, que tener un cuerpo desarrollado hace toda la diferencia entre la vida y la muerte cuando se trata de gestación. Cuando Amira entró en el tercer trimestre, algo cambió definitivamente. Apenas podía levantarse sola. Sus piernas se hincharon tanto que apenas le cabían los zapatos. Su respiración se volvió laboriosa, como si cada movimiento fuera una lucha contra su propia biología. Pero la respuesta seguía siendo la misma. Es normal. Pronto pasará. La verdad que nadie quería ver era que nada de eso era normal. El cuerpo de Amira estaba enviando señales desesperadas de auxilio, alertas biológicas de que una tragedia se acercaba. Pero en una sociedad que enseña a las mujeres a soportar el dolor en silencio y que trata a las niñas como propiedad, esas señales fueron sistemáticamente ignoradas, hasta que se volvió demasiado tarde para ignorar cualquier cosa. Y una mañana de diciembre, cuando Amira aún no había cumplido 13 años, su cuerpo finalmente cedió ante lo inevitable. Las primeras contracciones comenzaron un martes, justo después del amanecer. Amira estaba intentando barrer el patio cuando un dolor intenso la dobló por la mitad. Gritó, un sonido que Ahmad nunca había escuchado de ella antes. Cuando corrió a ver qué había pasado, encontró a Amira agarrada de la escoba, con el rostro contorsionado de dolor, un charco de líquido formándose en el suelo entre sus piernas. «Es la hora», dijo la suegra de Amira, que había sido llamada de urgencia. Para ella, que había asistido a otros partos en la aldea, aquello parecía normal. «Vamos a llevarla a la habitación», indicó.
Nadie pensó en llamar a un médico. Nadie consideró un hospital. Los partos ocurrían en casa en la aldea. Siempre fue así. ¿Qué podría ser diferente esta vez? Pero todo era diferente. Amira no era una mujer adulta dando a luz. Era una niña cuyo cuerpo estaba intentando cumplir una función para la que no estaba biológicamente preparada, y su organismo comenzó a enviar señales desesperadas de que algo estaba terriblemente mal. Las contracciones de Amira eran diferentes, más violentas, más irregulares. Gritaba de una forma que hacía que los vecinos cerraran las ventanas. Su suegra intentaba calmarla con tés de hierbas y oraciones, pero nada funcionaba. Ahmad caminaba nervioso por la casa, ocasionalmente gritándole a Amira que dejara de hacer drama. Para él, las mujeres siempre exageraban en el parto, pero cualquier persona con conocimientos médicos básicos habría notado que eso no era drama. El cuerpo de Amira estaba luchando contra sí mismo. Su cadera estrecha creaba un paso inadecuado. Sus músculos infantiles no tenían fuerza suficiente para las contracciones necesarias. Era como tratar de forzar algo demasiado grande a través de un espacio demasiado pequeño. Solo podía resultar en destrucción. Cuando llegó la noche, Amira había perdido la voz de tanto gritar. Su piel estaba empapada de sudor. Sus labios, antes rosados, estaban pálidos. La suegra comenzó a mostrar preocupación, pero aún insistía en que era normal para una primera vez. En la mañana del miércoles, Amira apenas podía mantener los ojos abiertos. Las contracciones continuaban, pero su cuerpo estaba demasiado agotado para cooperar efectivamente. Entraba y salía de la conciencia, murmurando palabras incoherentes. En momentos de lucidez, llamaba a su madre con la voz de una niña asustada. Fue entonces cuando Ahmad finalmente comenzó a preocuparse de verdad. No por compasión, sino por pragmatismo. Había invertido dinero en esa esposa y ahora parecía que ella se estaba quebrando. Sugirió llamar a la partera de la aldea vecina, pero su madre dijo que no era necesario. Solo necesita ser más fuerte, insistía. Durante el segundo día, comenzó a aparecer sangre. No la sangre normal del parto, sino algo más oscuro, más abundante. Amira empezó a tener fiebre intermitente. Su cuerpo estaba claramente en estado de choque, pero la interpretación seguía siendo: así es, ella va a lograrlo. El jueves por la mañana, Amira ya no podía gritar. Jadeaba como un animal herido, sus ojos en blanco, su piel con la coloración grisácea de quien está perdiendo la batalla por la vida. El sangrado se había intensificado tanto que tuvieron que cambiar las sábanas varias veces. Fue entonces, después de 3 días de agonía pura, cuando alguien sugirió un hospital. No por cuidado médico, sino porque ya era claro que Amira podría morir. Y una muerte en casa traería problemas legales para Ahmad. La decisión no se tomó para salvar a Amira. Se tomó para proteger a Ahmad. Mientras corrían a buscar transporte, Amira flotaba entre la conciencia y la inconsciencia. En sus momentos lúcidos, no llamaba a su esposo ni a su suegra. Susurraba a mamá con la voz quebrada de una niña que solo quería volver a casa. Pero casa, para Amira, ya no existía. Se había convertido en prisionera de un cuerpo que se estaba destruyendo, víctima de una cultura que la vio como desechable desde su nacimiento. Cuando finalmente llegaron al hospital, cargando a Amira inconsciente en una camilla improvisada, los 3 días de negligencia ya habían hecho su devastador trabajo. Lo que podría haberse evitado con un cuidado médico adecuado ahora era una carrera desesperada contra la muerte. Una carrera que Amira ya llevaba mucho tiempo perdiendo. El Hospital Regional de Odeita había visto muchos casos difíciles, pero cuando Amira llegó esa tarde de jueves, hasta los médicos más experimentados quedaron en shock. La doctora Yasmín Al-Rashid estaba terminando su turno cuando oyó el alboroto en urgencias. Una familia había llegado cargando lo que parecía ser una adolescente inconsciente, envuelta en sábanas ensangrentadas. Al acercarse a evaluar la situación, su primer pensamiento fue: «Esto es una niña». Amira fue llevada inmediatamente a la sala de emergencia. Mientras el equipo médico trabajaba frenéticamente para estabilizarla, la doctora Yasmín preguntó a Ahmad la edad de la paciente.
Tiene casi 13 años, respondió sin mostrar vergüenza alguna. Es mi esposa. La médica sintió un frío en el estómago, no solo por el horror de la situación médica, sino por la naturalidad con que un hombre de 29 años hablaba de estar casado con una niña. Los exámenes revelaron rápidamente la magnitud del desastre. Amira estaba en estado de shock hipovolémico debido a una pérdida masiva de sangre. Su presión arterial estaba peligrosamente baja. El bebé, que debía nacer hacía 3 días, estaba en sufrimiento fetal severo. Pero lo más aterrador era el daño interno. 3 días de trabajo de parto obstruido habían causado laceraciones extensas que ponían en peligro su vida. La doctora Yasmin reunió a un equipo de emergencia, 2 obstetras, un anestesista, 3 enfermeras, todos trabajando contra el tiempo en una situación que nunca debió llegar a ese punto. Si hubiera llegado el primer día, podríamos haber hecho una cesárea, murmuró uno de los médicos. Ahora estamos tratando de reparar 3 días de destrucción. La primera prioridad era estabilizar a Amira. Se iniciaron transfusiones de sangre inmediatamente, medicamentos para controlar la presión arterial, oxígeno para compensar la respiración dificultosa. Mientras tanto, los monitores mostraban los latidos cardíacos débiles del bebé. Una vida luchando por sobrevivir dentro de un cuerpo que se estaba desmoronando. Se tomó la decisión. Cesárea de emergencia. Era riesgoso operar a Amira en su estado, pero era la única oportunidad para salvar cualquiera de las 2 vidas en juego. La doctora Yasmin explicó los riesgos a Ahmad, quien firmó los papeles con la misma indiferencia con la que había firmado el contrato de matrimonio 2 años antes. La cirugía comenzó a las 18:45. En condiciones normales, una cesárea dura alrededor de 45 minutos, pero nada de esa situación era normal. El útero de Amira estaba tan dañado por los 3 días de contracciones inútiles que los médicos tuvieron que trabajar cuidadosamente para evitar más laceraciones. A las 19:23, el bebé fue extraído. Un niño, silencioso, azul. Los médicos trabajaron desesperadamente para reanimarlo. Masaje cardíaco, ventilación, medicamentos. Durante 15 minutos intentaron devolver la vida a ese pequeño cuerpo, pero 3 días de sufrimiento en el útero habían cobrado su precio. El bebé que Ahmad tanto quería nunca respiró por sí mismo. Mientras tanto, Amira luchaba en la mesa de cirugía. Los médicos descubrieron daños internos extensos, lo que llamaron técnicamente fístula obstétrica, una condición devastadora causada por un trabajo de parto prolongado. Su útero se había roto en varios lugares, otros órganos habían sido afectados. Era como intentar reparar algo que había sido sistemáticamente destruido durante días. La doctora Yasmin trabajó por más de 2 horas tratando de reparar los daños, transfusión tras transfusión, sutura tras sutura, pero el cuerpo de Amira había superado el límite de lo que podía soportar. Su corazón, que había luchado valientemente durante 12 años y 9 meses, comenzó a fallar. A las 21:47, los monitores empezaron a sonar continuamente. La presión arterial de Amira se desplomó. Su respiración se volvió irregular. La doctora Yasmin y su equipo intentaron la reanimación cardiopulmonar durante 45 minutos, pero era como tratar de revivir un cuerpo que ya había sufrido demasiado trauma. A las 22:32 de un jueves de diciembre, Amira al-Zahra fue declarada muerta. Nunca había cumplido 13 años. Nunca había besado a un niño por propia elección. Nunca había tomado una decisión importante sobre su vida. Y ahora nunca tendría la oportunidad de hacer ninguna de esas cosas. Cuando la doctora Yasmin salió de la sala de cirugía para dar la noticia, encontró a Ahmad sentado en el pasillo, revisando su teléfono. «Lo siento», dijo ella. «No pudimos salvarla, ni al bebé». Ahmad asintió con la cabeza, como si estuviera recibiendo información sobre el clima. No hubo lágrimas, no hubo desesperación, solo una aceptación indiferente de que su esposa se había roto definitivamente. Más tarde, la doctora Yasmin escribiría en su informe: muerte materna debido a complicaciones de trabajo de parto obstruido en paciente de edad extremadamente joven. Pero en su diario personal,
Esa noche, escribió algo diferente. Hoy presencié el asesinato de una niña por negligencia cultural, y no hay cárcel para este tipo de crimen. El cuerpo de Amira fue cubierto con una sábana blanca. En la habitación contigua, su muñeca de trapo, lo único que quedaba de su infancia, esperaba por una dueña que nunca volvería a casa. Y así como Amira había vivido, en silencio e invisibilidad, su muerte también fue rápidamente silenciada por una conspiración de conveniencia y vergüenza. El funeral de Amira se celebró el viernes siguiente, menos de 24 horas después de su muerte. Fue una ceremonia pequeña, discreta, casi secreta. Ahmad no quería atención. La familia al-Zahra no quería preguntas. La comunidad no quería vergüenzas. Era más fácil enterrar a Amira rápidamente y seguir adelante, como si ella nunca hubiera existido. El imán local recitó las oraciones tradicionales, hablando sobre la voluntad de Alá y cómo algunas flores son recogidas temprano por el jardín celestial. Nadie mencionó que Amira era una niña. Nadie cuestionó las circunstancias de su muerte. Nadie preguntó por qué una niña de 12 años había muerto intentando dar a luz. Era más cómodo hablar de destino que de responsabilidad. Fátima, madre de Amira, estaba presente pero parecía una sombra de sí misma. No lloró durante la ceremonia. Las lágrimas se habían secado durante los 3 días de agonía de su hija. Cuando alguien le ofreció condolencias, solo asintió mecánicamente. En el fondo, una parte de ella sabía que había entregado a su hija a la muerte. Pero admitirlo significaría derrumbarse por completo. En los días posteriores a la muerte de Amira, comenzó a desarrollarse una extraña coreografía social. Ahmad volvió al trabajo el lunes como si nada hubiera pasado. Cuando los clientes preguntaban por su esposa, respondía vagamente que ella había regresado a Alá y cambiaba de tema rápidamente. El hospital archivó el caso como muerte materna por complicaciones en el parto. Técnicamente correcto, pero criminalmente incompleto. La doctora Yasmin intentó incluir en el informe observaciones sobre la edad de la paciente y las circunstancias sospechosas, pero fue instruida por sus superiores a mantenerse en los hechos médicos. Cuestionar tradiciones culturales no era labor de los médicos, le dijeron. El certificado de defunción de Amira indicaba su edad como aproximadamente 13 años. Incluso esa información básica fue oscurecida. No había mención al matrimonio infantil. No había referencia a la negligencia médica. Era como si Amira simplemente hubiera llegado al hospital embarazada, dado a luz y muerto. Un hecho natural, inevitable, sin culpables. 3 meses después de la muerte de Amira, Ahmad al-Mansuri comenzó a buscar una nueva esposa. Para él, Amira había sido una inversión que no funcionó. Como un negocio que quebró, era hora de intentar con otra. Esta vez fue más selectivo. Buscó a una niña un poco mayor, más fuertes, como decía. Los $800 que había pagado como dote por Amira fueron considerados pérdida total. Nadie ofreció reembolso. Nadie se sintió responsable por el defecto del producto. En la mente de Ahmad, él había sido perjudicado tanto como cualquiera. Después de todo, había perdido una esposa y un hijo heredero en un solo día. Cuando conocidos preguntaban qué había pasado, Ahmad elaboró una narrativa conveniente. Amira había sido demasiado débil para la maternidad. Algunas mujeres simplemente no estaban hechas para tener hijos, explicaba con una autoridad médica que no poseía. Era genética, destino, mala suerte. Cualquier cosa excepto responsabilidad humana. La familia al-Zahra también tenía que lidiar con las consecuencias de la muerte de Amira, pero de una forma diferente. Para ellos, la muerte de su hija representaba no solo una pérdida emocional, sino también financiera. Los $800 del dote se habían gastado meses antes. Ahora enfrentaban tanto el dolor de la pérdida como la realidad de estar más pobres que antes. Ahmed al-Zahra, padre de Amira, desarrolló un mecanismo de defensa psicológico peculiar. Comenzó a hablar de su hija como si hubiera sido una heroína que cumplió con su deber hasta el final. Era más fácil convertir a Amira en mártir de la tradición que admitir que había vendido a su hija a la muerte. Fátima, en cambio,
Se sumergió en un silencio que nunca volvería a romperse por completo. Continuaba con sus tareas domésticas mecánicamente, pero los vecinos notaban que evitaba cualquier conversación sobre matrimonios, niños o futuro. Cuando las mujeres de la aldea comentaban sobre arreglar bodas para sus propias hijas jóvenes, Fátima simplemente se retiraba de la conversación. 6 meses después de la muerte de Amira, era como si ella nunca hubiera existido. Su casa había sido reocupada por Ahmad y su nueva esposa, una chica de 15 años esta vez. La muñeca de trapo de Amira había sido quemada junto con otras posesiones de la fallecida. Su nombre ya no se mencionaba en las conversaciones familiares. La aldea también había seguido adelante. Se arreglaron otros matrimonios. Otras niñas fueron prometidas a hombres mayores. El ciclo continuaba, alimentado por la misma lógica que había matado a Amira: tradición, necesidad económica y la creencia de que las niñas son propiedades transferibles. Pero en un lugar improbable, la historia de Amira encontró voz. La doctora Yasmín al-Rashid no podía olvidar aquella noche en el hospital. No podía aceptar que una niña hubiera muerto de esa manera y que todos simplemente siguieran adelante. Comenzó a documentar casos similares, a cuestionar protocolos, a hablar con colegas. Fue la doctora Yasmín quien, eventualmente, filtró la historia de Amira a un periodista local. No por venganza ni sensacionalismo, sino porque creía que esa oscuridad cultural necesitaba ser iluminada. Si no hablamos de esto, dijo, ¿cuántas otras Amiras morirán en silencio? Y así, una muerte que debía ser olvidada comenzó, lentamente, a encontrar su voz. Lo que la doctora Yasmín no esperaba era que su valiente decisión de romper el silencio se convertiría en la chispa que incendiaría un debate nacional que Yemen había evitado durante décadas. Cuando el periodista Khalid al-Hamdani recibió la llamada anónima de la doctora Yasmín, inicialmente dudó en investigar. El matrimonio infantil era un tema delicado en Yemen. Tocarlo significaba confrontar tradiciones profundamente arraigadas y fuerzas religiosas poderosas. Pero algo en la voz de la médica le convenció de que esta historia era diferente. El reportaje de Khalid se publicó un jueves, exactamente 6 meses después de la muerte de Amira. El título era simple pero devastador. Niña de 12 años muere en parto tras matrimonio forzado. El artículo contenía detalles médicos proporcionados anónimamente por la doctora Yasmín, testimonios de vecinos de la aldea y una cronología meticulosa de los eventos que llevaron a la muerte de Amira. La reacción fue inmediata y polarizada. En las primeras 24 horas, el artículo se compartió más de 50.000 veces en las redes sociales yemeníes. Los comentarios furiosos se dividían entre la indignación por la muerte de una niña y la ira por la interferencia occidental en las tradiciones locales. El debate que el país había evitado durante décadas finalmente explotó en público. Aisha Yuman, activista por los derechos de las mujeres en Saná, fue una de las primeras en usar la historia de Amira como símbolo de una lucha mayor. Esta no es una tragedia aislada, declaró en una entrevista para la televisión nacional. Es la consecuencia inevitable de un sistema que trata a las niñas como mercancías. ¿Cuántas otras Amiras tienen que morir antes de que despertemos? La organización que dirige Aisha comenzó a documentar casos similares en todo el país. En 3 meses, habían identificado 47 muertes maternas de niñas menores de 15 años solo en el año anterior. Cada nombre se convirtió en un rostro, cada estadística en una historia. Amira no estaba sola. Era parte de una epidemia silenciosa. Estudiantes universitarias organizaron vigilias con velas. Médicos comenzaron a hablar públicamente sobre los horrores que presenciaban en sus maternidades. Abogados voluntarios ofrecieron servicios gratuitos para familias que quisieran denunciar matrimonios forzados. Por primera vez en décadas, la sociedad civil yemení se movilizaba en torno a una causa. Pero por cada voz que se levantaba en favor del cambio, surgían 2 en defensa de la tradición. Líderes religiosos conservadores organizaron contraprotestas, argumentando que el matrimonio precoz era una práctica sancionada por el Islam y que cuestionarla equivalía a apostasía. Imames en mezquitas de todo el país
dedicaron sermones enteros a denunciar las influencias extranjeras que intentaban corromper los valores yemeníes. El jeque Abdullah al-Mahdi, una figura religiosa influyente, fue particularmente vocal. «Estas mujeres occidentalizadas quieren destruir nuestra cultura», declaró en una mezquita llena en Saná. «El matrimonio protege a las niñas de la corrupción moral. Lo que le pasó a esta chica fue la voluntad de Allah, no culpa de nuestras tradiciones». Sus palabras fueron aplaudidas por la congregación y ampliamente compartidas por seguidores conservadores. La polarización se intensificó cuando políticos comenzaron a tomar partido. Diputados progresistas propusieron una ley que establecía los 18 años como edad mínima para el matrimonio. Parlamentarios conservadores respondieron con un proyecto que reafirmaba el derecho de los padres a casar a sus hijas cuando alcanzaran la madurez, un término deliberadamente vago que podía significar cualquier edad después de la menarquía. Lo que hizo diferente el caso de Amira de tragedias anteriores fue la forma en que fue documentado y presentado. La doctora Yasmin proporcionó evidencias médicas irrefutables. Las fotografías de la aldea donde vivía Amira mostraban la pobreza extrema que motivaba esas decisiones. Testimonios de vecinos revelaban que todos conocían la verdadera edad de Amira, pero eligieron guardar silencio. Activistas crearon un hashtag, Virbeo Justicia para Amira. La etiqueta se difundió más allá de Yemen, llegando al mundo árabe y eventualmente ganando atención internacional. Organizaciones globales de derechos humanos comenzaron a presionar al gobierno yemení. La ONU incluyó el caso de Amira en un informe sobre matrimonio infantil en Oriente Medio. Pero los defensores de la tradición también se organizaron. Crearon sus propios hashtags. Defiende nuestra cultura y pues dele no al colonialismo. Influencers conservadores en redes sociales comenzaron a difundir narrativas alternativas, sugiriendo que Amira había muerto por problemas de salud preexistentes, no por su edad. Algunos llegaron a cuestionar si ella realmente existió, llamando a toda la historia propaganda fabricada. El punto de inflexión llegó cuando Fátima al-Zahra, madre de Amira, decidió romper su silencio. En una entrevista televisiva que se volvió viral, confirmó todos los detalles de la historia de su hija. Con lágrimas en los ojos dijo: «Entregué a mi hija a la muerte porque pensé que estaba salvando a nuestra familia. Ahora vivo cada día sabiendo que maté a mi propia niña». El testimonio de Fátima fue devastador para los negacionistas. Allí estaba la propia madre, confirmando cada horrible detalle. Ya no había forma de negar o distorsionar más. La madre de Amira se convirtió en el testigo más poderoso contra una tradición que ella misma había seguido. La entrevista también reveló un dato nuevo y chocante. Amira no fue la primera hija que la familia intentó casar temprano. Una hermana mayor huyó de casa a los 9 años al enterarse de que la prometían en matrimonio. La familia nunca volvió a saber de ella. «Quizás ella fue más inteligente que todos nosotros», admitió Fátima. La doctora Yasmin pagó un precio alto por su valentía. Tras revelarse su identidad, enfrentó amenazas de muerte y tuvo que mudarse a otra ciudad. Algunos colegas la rechazaron, diciendo que había traicionado la confianza profesional, pero ella no se arrepintió. «Si guardar silencio significa que otras Amiras morirán», dijo, «prefiero enfrentar las consecuencias de hablar». Khalid al-Hamdani, el periodista que publicó la historia original, también enfrentó represalias. Su editor fue presionado para despedirlo. Extremistas religiosos protestaron frente al periódico. Pero la historia había cobrado vida propia. Aunque él dejara de escribir, otros periodistas habían asumido la causa. Aisha Yuman, la activista, recibió amenazas aún más directas. Hombres no identificados aparecieron en su casa preguntando por sus actividades. Su organización fue acusada de recibir dinero sucio del extranjero para destruir la cultura yemení. Pero con cada amenaza, más mujeres se sumaban al movimiento. El intento de silenciarla solo amplificó su voz. Un año después de la muerte de Amira, el debate que ella inspiró seguía vivo. Proyectos de ley iban y venían en el Parlamento. Familias comenzaron a cuestionar arreglos matrimoniales que antes aceptaban sin pensar.
Algunas niñas encontraron el valor para decir no, y algunas familias tuvieron el valor de escucharlas. Amira al-Zahra murió en silencio, invisible e impotente. Pero su muerte se convirtió en la voz más poderosa en la lucha contra una tradición que devoraba a sus propias hijas. Y esa voz, una vez liberada, resultó imposible de silenciar nuevamente. 3 años han pasado desde que una niña de 12 años murió intentando dar a luz en un hospital de Yemen. Pero la voz que Amira nunca tuvo en vida hoy resuena más fuerte que nunca. La historia de Amira al-Zahra nos recuerda que detrás de cada estadística sobre matrimonio infantil hay una niña real, con sueños reales y un futuro que le fue robado. Su muerte no será en vano si logramos asegurar que otras niñas tengan la oportunidad de crecer, estudiar, elegir y vivir. Si crees que toda niña merece una infancia segura, suscríbete a este canal y comparte historias como esta, porque el cambio comienza con la conciencia. Y la conciencia comienza con personas como tú que se niegan a mirar para otro lado. Y si la valentía de una médica, de una madre en duelo y de activistas decididas puede transformar la muerte de una niña en un movimiento que salva a miles, imagina lo que puede pasar cuando más voces se unen a esta lucha. En el próximo episodio, conocerás una historia de coraje que los medios internacionales nunca mostraron y que podría estar llegando a un final trágico.